You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. En consultoría de Executive Branding, algunas veces se parte de la premisa que un líder debe ser el centro de atención. La persona que aparece en todas las fotos, que firma todos los comunicados, que pronuncia todos los discursos. Y no es así, o al menos no debería ser siempre así. La verdad es que la realidad está llena de matices, especialmente para aquellos directivos, directivas que por personalidad, valores y estrategia prefieren mantener un perfil bajo, más discreto, sin abandonar su rol natural como portavoces autorizados y referentes de su organización y de sus marcas. El tema es cómo pueden esos líderes proyectar una marca personal sólida y relevante sin estar cada día bajo los focos. Cómo pueden alinear la visibilidad con sus preferencias y valores personales, manteniendo la coherencia y la credibilidad. He encontrado un paper muy interesante que se llama Top Managers Personal Branding in a Corporate World, de 3 autores de nombres bastante impronunciables, Schade, Luhuis y Heinsteller, de 2024, que nos da pistas muy potentes para tratar este tema. Desarrollo cómo integrar estos hallazgos de este paper con una visión práctica y alineada con el Executive Branding de hoy. Así que hoy, en el episodio 221 del podcast Todo deja marca, lo dedico a storytelling para líderes discretos. Todo deja marca es un podcast para descubrir, desarrollar y proyectar nuestra marca personal. Soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayudo a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Escribí Si no aportas, no importas. Soy conferenciante internacional y profesor en algunas escuelas de negocio. Volviendo un poco al artículo académico anterior, titulado Top Managers Personal Branding in a Corporate World, hay un concepto que me gusta que es como un oxímoron, que es la visibilidad discreta, ¿no? Que es un verdadero activo estratégico. El artículo analiza la forma en que los altos directivos gestionan su marca personal a lo largo de distintas etapas de su carrera y se identifican 3 prácticas clave: la Managing Position, la Managing Individuals y la Managing Visibility, traducido al cristiano. La posición de manager, la gestión de individuos y la gestión de visibilidad. Entonces, esta última es especialmente apropiada para aquellos líderes que no quieren ser del todo protagonistas, pero sí que buscan influir y dejar huella. Es decir, una cosa no quita la otra. Es decir, la influencia no tiene que estar siempre asociada con una visibilidad extrema. La visibilidad, además, según este estudio, no es una idea monolítica. Puede ser interna, que esté dentro de la organización, puede ser externa, es decir, fuera de la empresa, puede ser on-field o dentro del campo, relacionada con la experiencia profesional, o off-field, que sería más vinculada a la personalidad o a causas sociales. A eso, además, le sumamos que pueden manifestarse de forma tanto online como offline. Y lo curioso es que los directivos entrevistados en el paper reconocen que en etapas avanzadas de su carrera, la visibilidad off-field, es decir, está vinculada a personalidad y causas sociales, se vuelve más relevante, pero siempre manteniendo ese equilibrio con la discreción y la coherencia con la marca corporativa. Esto la verdad es que conecta muy directamente con una visión personal que he defendido más de una vez aquí en el podcast, que es que la visibilidad de un directivo debe estar de acuerdo con sus preferencias y sus valores, permitiéndole ser un portavoz autorizado sin necesidad de convertirle en el centro constante del relato. Y aquí os digo que he conocido muchos tipos de directivos. Por ejemplo, con Rafa Juan
el CEO de Vicky Foods, es una persona muy, muy visible y es una persona que le gusta mucho la visibilidad, le gusta mucho ser embajador de su marca, le gusta mucho, además él es la segunda generación, creo, de la compañía, con lo cual es una persona que disfruta con eso. Pero conozco muchos otros CEOs que no disfrutan con eso para nada. Y os cuento una pequeña historia personal que me pasó hace un tiempo, que me llamaron de una empresa diciendo que querían darle mayor visibilidad a su CEO, creándole un perfil de LinkedIn. No tenía perfil de LinkedIn. Ya sé que puede parecer mentira que hoy en día haya nadie sin perfil de LinkedIn, pero eso os juro que no es ningún pecado. Bueno, esta persona tenía unos 60 y tantos años y su forma de hacer negocios era bastante peculiar. Ahora lo veréis. La cuestión es que yo no vi excesiva necesidad de que este señor, a la edad que tenía y con lo que había logrado, tuviera que tener un perfil de LinkedIn. Pero a él le convencieron su gente de marketing de su empresa, con lo cual, nada, me contrataron y más que trabajar el perfil de LinkedIn, lo que hice es trabajar lo que hago siempre, el autoconocimiento, saber quién es esta persona, cuáles son sus fortalezas, cuál es el feedback externo, crear un DAFO y a partir de ahí vamos avanzando en estrategia, propuestas de valor, propósito, etcétera, y luego llego al perfil de LinkedIn. Yo no me dedico a hacer perfiles de LinkedIn, para eso hay grandes profesionales, sino que para mí el perfil de LinkedIn es una consecuencia de un proceso mucho más profundo. Bien, pues con esa persona efectivamente le hicimos un perfil de LinkedIn fantástico y luego hice un plan de un año de publicaciones, de republicaciones, es decir, curaciones de contenidos de la empresa. También pusimos una persona en la empresa que hiciera como de community manager para contestar lo más básico, lo que no fuera tan personal, para aceptar o no los contactos, bueno, en fin, para quitarle un poco de peso de encima a esta persona que no estaba demasiado acostumbrada a las pantallas. Y cuando acabamos le dije, mire, vamos a hacer una cosa, yo le voy a llamar dentro de 6 meses y usted me va a decir si es más feliz o no con el nuevo perfil de LinkedIn. Y así fue, a los 6 meses le llamé y me dije, por favor, borre mi perfil de LinkedIn, me dijo. Borre mi perfil de LinkedIn. Digo, ¿pero qué ha pasado? Lo que yo me temía, que claro, una legión inhumana de buscadores de negocio, de appointment setters, toda esta fauna, cada día tenía como 35, 40, 50 incluso peticiones de contacto, con lo cual era un dolor de cabeza. Era una persona que estaba, y ahora os digo, su forma de hacer negocios era en el palco de un famoso club de fútbol, que no hace falta decir el nombre porque seguro que todos os imagináis cuál, y por tanto no tenía ninguna necesidad de gestionar esa parte digital, que además encontró horrorosamente interesada. Dice, es que bueno, fue crearme el perfil y cada día habían peticiones y peticiones de personas que querían hacer negocio con mi compañía sin yo tener ninguna necesidad de sus servicios. Bueno, por tanto, ya lo veis, por eso digo que esto viene a cuento de esa historia de que la visibilidad de un directivo debe alinearse con sus preferencias y sus valores, permitiéndole ser un portavoz autorizado, pero sin necesidad de convertirlo en el centro del relato. Bueno, vamos a trabajar un poco la parte de storytelling como herramienta de credibilidad. El storytelling, como sabes, es una de las herramientas más poderosas en la gestión de una marca personal discreta, pero también influyente. No se trata de contar historias sobre uno mismo, sino de, sobre todo, ser el portavoz del propósito, de los valores, de los logros de la marca corporativa, ¿no? Poniendo más el foco en el equipo, en los clientes, en la misión compartida, en el propósito, etc., ¿no? Esa es un poco la clave. Hay un artículo también que refiero en el blog que se llama Crafting Your Story, The Heart of Executive Branding, que su autor, que se llama Martin Rowinsky, dice que el relato directivo no es narrar una retahíla de logros, sino generar una trama que conecte experiencias, valores y problemas superados. Es decir, se trata al final de que la gente pueda interrelacionar cómo esa compañía, cómo ese CEO, cómo ese directivo ha conseguido superar unos problemas a través de qué metodologías, ¿no? Entonces, el líder que no quiere ser protagonista puede contar historias sobre cómo su empresa ha evolucionado, cómo el equipo ha superado retos, cómo la misión corporativa se traduce en acciones específicas. Y esto le permite al directivo dar ese punto de credibilidad a ese relato, ¿no? Sin necesidad de colocarse siempre en el centro. La credibilidad, como señala el paper, es el resultado de la coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y cómo se muestra. Y esta última parte también es relevante. Cuando un líder cuenta la historia de la empresa con humildad, con honestidad, con sinceridad, refuerza la confianza y la conexión emocional con su audiencia. Y esto es importante. Entonces,
Hay que gestionar también las dualidades. Por ejemplo, discreción versus visibilidad. El estudio académico entiende que los directivos deben gestionar varias dualidades a la hora de su carrera. Por ejemplo, fitting in versus standing out. O sea, adaptarse o destacar. Facilitators versus obstructors, ¿vale? Que sería más o menos facilitadores versus obstáculos, ¿no? Y internal versus external visibility, que sería traducido como visibilidad interna versus visibilidad externa. Estas dualidades son importantes, son tensiones que son claves para los líderes que no quieren ser del todo protagonistas. Por ejemplo, la primera dualidad, que fitting in versus standing out, adaptarse o destacar, refleja la necesidad de encajar en la cultura corporativa, que sería el fitting in, pero al mismo tiempo diferenciarse para ser reconocido como líder, que es el standing out, ¿no? Así que un directivo discreto puede destacar por su capacidad de escucha, su integridad o su enfoque en el bien común, sin necesidad de buscar constantemente foco mediático. La gestión de estas dualidades requiere mucho autoconocimiento, y lo voy a repetir, requiere mucho autoconocimiento. También flexibilidad y también una estrategia clara. Este líder se tiene que preguntar: ¿de qué manera puedo aportar valor siendo fiel a mis valores, sin perderlos, ¿vale? Sin perder mi esencia de marca? ¿Cómo puedo ser visible sin convertirme en el foco de atención? Y la respuesta suele estar en el storytelling colaborativo y en la visibilidad selectiva, ¿no? Que es un concepto que ahora tratamos, ¿no? Esa visibilidad selectiva, que es cuándo y cómo mostrarse. En el paper se analiza cómo los directivos gestionan esta visibilidad a lo largo de sus distintas etapas. Y lo que sí que se ve es que en las primeras fases de management, esa visibilidad suele estar más centrada en experiencia profesional, lo que se llama on-field, y en la organización, que es lo que se llama interno. Pero a medida que avanza en la carrera, cada vez la visibilidad externa y el off-field adquiere más peso, siempre manteniendo un equilibrio y una cierta discreción. Para un líder que no quiere ser del todo protagonista, la visibilidad selectiva significa elegir con mucho cuidado qué momentos y qué canales y qué plataformas ha de elegir para proyectarse. Puede ser a través de artículos, de participaciones en foros especializados, en podcasts, en entrevistas centradas en estrategia corporativa, etc. Fíjate que no he mencionado hasta ahora redes sociales. Ya sé que mucha gente lo está esperando, pero es que las redes sociales no son toda la forma de proyectarse que hay. No. O sea, hay muchos más lugares y sobre todo hay plataformas propias, medios propios, y eso es muy interesante. Al final, el objetivo de todo esto no es la autopromoción, sino que es la cimentación, ¿sabes? La cimentación de la credibilidad y la defensa de la marca corporativa. Y además, la visibilidad selectiva permite al directivo alinear su presencia con sus valores y preferencias, ¿no? Manteniendo siempre el punto de foco en la marca y en el equipo, no en sí mismo, ¿no? Luego hay otra dualidad, que era el papel de los facilitadores y de los obstáculos, ¿vale? Otra de las dualidades es esta gestión de facilitadores y obstructores, ¿no? Los facilitadores son personas que apoyan el desarrollo de la marca personal del líder, mientras que los obstáculos pueden ser colegas, superiores o incluso periodistas que buscan un protagonismo individual a costa de todo. Entonces, para un líder discreto es fundamental rodearse de los primeros, de los facilitadores, que comprendan y respeten su estilo, que le ayuden a gestionar su visibilidad de forma estratégica, no a bombo y platillo, sino de una manera discreta, pero sólida, pero coherente. También tiene que aprender este líder a gestionar obstáculos sin perder la coherencia ni la credibilidad. Esto significa, por ejemplo, reforzar el relato corporativo y evitar caer en la tentación de responder a provocaciones típicas. Esto pasa mucho con los periodistas, etcétera. No es que sean malos, sino que buscan la noticia, ¿no? O buscar protagonismos excesivamente fáciles. Entonces ahí está el storytelling corporativo, que podríamos definirlo en los términos de este paper como credibilidad, pero sin protagonismo, ¿vale? Al final estamos hablando de una herramienta hecha a medida para líderes que no quieren ser protas, ¿vale? Se trata de narrar la historia de la organización, sus valores, sus logros, sus retos, poniendo el foco en el equipo, en los clientes y en la visión compartida. Esto permite a este directivo dar credibilidad al relato, sin necesidad de estar en el centro, ¿no? La credibilidad, como dice el paper, es el resultado de la coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y cómo se muestra. Entonces, cuando un líder expresa o transmite la historia de la empresa con esta humildad que decíamos antes, refuerza mucho más la confianza y la conexión emocional. Y además el storytelling corporativo permite al líder diferenciarse de otros, que también
busquen más protagonismo individual, ¿no? Y ahí sí que lo vemos, ¿no? Hay muchos líderes que son ellos, y parece como si no existiera nadie más en la empresa. Yo normalmente cuando por ejemplo, propongo un podcast corporativo, se lo propongo al CEO, pero siempre le digo, pero no debería ser el único entrevistador ni el único entrevistado, sino que esto tiene que ser mucho más variado. La gente tiene que percibir que dentro de esta compañía hay muchísimo talento y que tú eres la guía, tú eres el guía, pero hay muchísimo talento y esto es muy importante. Por tanto, no es autopromoción. La importancia de la coherencia y la autenticidad aquí es clave, porque son pilares a considerar, ¿no?, en Executive Branding, especialmente para estos líderes que quieren estar más en segundo plano. El paper que hablamos subraya que la credibilidad se pierde cuando hay incoherencia entre lo que se dice o lo que se hace o lo que se intenta aparentar, ¿no? La autenticidad, también en un artículo que he leído muy chulo en LinkedIn que se llama ¿Qué pasa cuando el liderazgo se encuentra con el personal branding? What happens when leadership meets personal branding? Que no es solo una moda, es una exigencia del entorno actual, ¿no? Los colaboradores y los stakeholders valoran muy bien a los líderes que muestran vulnerabilidad, que reconocen errores, que comparten aprendizajes, que lo hacen incluso en entornos, bueno, no excesivamente públicos. No hace falta que hagas, ¿sabes?, una charla en el Bernabéu con todo lleno, ¿no?, para explicar tus fracasos, etcétera, sino que, bueno, cada cosa tiene su momento, su plataforma, su público, ¿no? Y esto genera confianza, lealtad y refuerza mucho la marca personal del directivo. Para un líder discreto, al final, la autenticidad implica ser fiel a sus valores, mantener la coherencia en sus acciones, comunicaciones, evitar esas tentaciones típicas, ¿no?, de buscar el protagonismo fácil. Y la credibilidad es algo que es complejo porque se construye con un gota a gota, es día a día, ¿no?, a través de pequeños gestos y decisiones muy alineadas con el propósito corporativo. Bueno, equilibrio entre visibilidad y discreción. Y aquí quiero daros unas claves prácticas, ¿no? A partir de los hallazgos de este paper y de mi experiencia en Executive Branding, te doy una serie de claves que ya les hemos ido mencionando, pero aquí las pongo un poco listadas, ¿no? La primera, descubre tu propósito y tus valores, ¿no? Antes de pensar en visibilidad, identifica qué es lo que te mueve y qué es lo que quieres transmitir. Esto es importante. Esto te ayudará a mantener la coherencia y la autenticidad en todas tus acciones y todas tus comunicaciones. La segunda, una vez lo sepas, elige las plataformas, los canales y los momentos adecuados. No es necesario estar en todas partes. No es necesario llegar a todo el mundo. Selecciona los espacios y los formatos que mejor se alineen con tus valores, con tu estrategia corporativa y, sobre todo, también que se alineen con aquellas plataformas que son leídas por la gente que a ti te interesa que la lean o que lo escuchen. Tercero, pon el foco en la organización y en el equipo. Es decir, no utilices el storytelling para explicar cosas sobre ti. Eso tiene que estar dentro del relato, pero no tiene que ser el relato. Entonces, habla de los logros, de los retos de la empresa, destaca el papel del equipo, la visión, etc. Cuarto, gestiona las dualidades con flexibilidad. Aprende a equilibrar la necesidad del fitting in y el standing out, ¿vale?, que es muy compleja, y a manejar facilitadores y obstáculos con inteligencia emocional. Y finalmente, quinto, mantén la coherencia y la autenticidad. Sé fiel a tus valores y evita la tentación de buscar protagonismo fácil. La credibilidad se construye con mucha coherencia, con mucha honestidad y con mucha paciencia. Así que yo diría que mejor credibilidad que protagonismo. En un momento donde la visibilidad es cada vez más solicitada, cuando hablas con cualquier CMO, con cualquier director de marketing, los líderes que no quieren ser protagonistas, están como penalizados, ¿no? Pero yo diría que ahora tienen una oportunidad única, que es proyectar una marca personal basada en la credibilidad, la coherencia y la autenticidad, y no en la exposición. El paper que hemos trabajado antes nos recuerda que la visibilidad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta estratégica que debe estar alineada con los valores y preferencias de cada directivo, y yo con eso no puedo estar más de acuerdo. Así que, como consultor en Executive Branding y en CEO Branding, creo que la verdadera fuerza de este líder discreto está en su capacidad de aportar credibilidad al relato de la marca, sin necesidad de estar en la diana constante de la atención. Así que el storytelling, la visibilidad selectiva, la gestión de dualidades son herramientas que hemos hablado antes y que son claves para lograrlo. En definitiva, el poder del storytelling para líderes que no quieren ser protagonistas reside en esta capacidad suya de poder inspirar, conectar, generar confianza, no en su habilidad para acaparar focos. Y eso, en el mundo del Executive Branding, es un valor diferencial difícil de igualar. Y ojalá existiera también en la política. También lo dejo ahí lo dejo. Espero que te haya gustado este episodio 221, dedicado a analizar la oportunidad del storytelling para líderes que prefieren una cierta discreción en cuanto a su visibilidad.
Puedes profundizar más sobre personal branding en mi web, guillemrecolons.com, donde encontrarás entrevistas, artículos, cursos y desde donde podrás contratar conferencias, formaciones o consultoría. También puedes seguirme en redes sociales donde comparto contenido sobre personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Te puedes suscribir a este podcast desde plataformas como la que estás escuchando, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube, iVoox, Pocket Cast y compartir el episodio si te ha gustado. Estaré cada 2 semanas contigo. Un fuerte abrazo y recuerda, todo deja marca. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.